100.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 11 de mayo, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las teleaudiencias de los canales 29 de Santiago de los Caballeros, que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo TV, que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Gracias a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos inmediatamente con nuestra agenda de este lunes 11 de marzo. Bueno, señores, Peña Gómez y los superiores desconocidos. Esto es una reflexión a propósito del 22 aniversario de la partida de José Francisco Peña Gómez. Hablo también de algunos efectos políticos de la pandemia, una aclaración sobre la situación de dominicanos varados en Italia y hablo de el peso del llamado salario social en la actividad laboral dominicana. Esos son los temas que trato en el día de hoy. Entonces, antes de adentrarme con la partida de José Francisco Peña Gómez hacia su encuentro con los superiores desconocidos, pues quiero llevar condolencias a varias familias y amigos por varios fallecimientos. Nuestras condolencias al distinguido abogado José Luis Martínez Hoppelman, por la muerte del padre de Hoppelman, el señor Leonardo Martínez, el padre del licenciado José Luis Martínez Hoppelman, que falleció lamentablemente este fin de semana. También nuestras condolencias al distinguido amigo Marino Collante por el fallecimiento de su hermano mayor, Hipólito Collante. Nuestro abrazo para Marino Collante, lamentando mucho también el fallecimiento de el alcalde de El Cedro en Miches, el alcalde Gaspar Emilio Márquez, que falleció por coronavirus. Este director de distrito municipal se juramentó el 24 de abril de los nuevos alcaldes, pertenecía al PRM y lamentablemente ha muerto por coronavirus. En esta lista también está Luis Polonia, la hormiga atómica, la muerte de su hijo en Nueva York, de apenas 25 años de edad, Ronnie Polonia. Así es que a todos nuestras condolencias. Entonces, señores, hoy, que es nuestro primer punto, estamos conmemorando, eso ocurrió ayer, 10 de mayo, estamos conmemorando el 22 aniversario de la partida de José Francisco Peña Gómez, el líder de masas más importante que ha tenido la historia política dominicana en todos los tiempos. Es decir, un líder con esa capacidad de movilización de masas no lo ha tenido el país en su vida democrática, como ocurrió con José Francisco Peña Gómez. Entonces, aparte de todo lo que conocemos de José Francisco Peña Gómez, de su trayectoria, de su vida,
hay elementos en la vida de Peña Gómez que siempre se aludieron, pero no se estudiaron, y el propio Peña Gómez, por la razón de que era un político y algunos temas son recibidos con tabúes en el mercado electoral, pues tampoco desarrolló muy alto perfil en esas cuestiones, aunque de vez en cuando se escapaban algunas cosas, y esas cosas eran objeto de mofa cuando él hablaba de la mirada a veces que sentía, de un ojo de una mujer, un ojo azul de una mujer que le miraba, cuando él hablaba de ciertas comunicaciones que recibía extraterrenas, etcétera, etcétera. Esas cosas en una etapa en la que pues el materialismo, negaba y quería anular realmente la existencia y la creencia en Dios. Y entonces, como las políticas de izquierda dominaban en gran medida el discurso, cualquier político que tuviera prácticas esotéricas, prácticas que revelaran ciertas creencias, era, digamos, catalogado como un hombre atrasado, como un hombre cabalístico, etcétera, etcétera. Y realmente la gente se cuidaba mucho de eso. Yo creo que aunque estamos ahora en el siglo XXI, en ese sentido estamos más avanzados que como estuvimos en la etapa de la Guerra Fría, porque yo creo que ahora asistimos a una sociedad que es más respetuosa y es más respetuosa de las creencias de cada quien. Entonces, lo que me llama la atención, yo estuve en el doctor Peña Gómez, pocos días antes de su fallecimiento. Asistí al que fue la celebración de su último cumpleaños, con pocas personas que asistieron. Yo asistí en compañía de Acela María Lamarche y de Germán Pérez, y allá estaba doña Milagros Ortiz, doña Ibelice, doña Peggy. No habían 12 personas ahí, 12, 15 personas, y esa noche cantó, habló muchísimo con nosotros, y hay una expresión que para entonces realmente yo no la entendí. Me la tomé como una chanza de una persona que sabía que estaba en los días finales y no quería que la gente que le estuviera acompañando se entristeciera o pensara que él no sabía cuál era la situación que le aguardaba, que ya él tenía pocos días, digamos, de vida, que se sabía que en cualquier momento llegaba la noticia de que se había producido su muerte. Entonces, él me dijo en una oportunidad ahí de la conversación que estaban próximos los días de su encuentro con los superiores desconocidos. Pero superiores desconocidos. No, yo no entendí realmente lo que eso transmitía en ese sentido. Años después, al conocer de la historia de Cristian Rosacruz, en honor a quien se fundó la orden de los Rosacruces, pues relacioné lo que el doctor Peña Gómez me había dicho en aquel momento, hace ya 22 años, y esto de los superiores desconocidos. Cuando estoy hablando de Cristian Rosacruz, estoy hablando de una persona de una historia con similitudes a la del doctor Peña Gómez.
muchas similitudes a la del doctor Peña Gómez, porque al igual que Peña Gómez, Cristian Rosacruz tuvo que sobrevivir a la matanza de sus padres. Sus padres pues fueron objeto de persecución porque ellos se habían vinculado al movimiento de los cátaros. Los cátaros eran cristianos, pero tenían una combinación entre cristiano y gnóstico. Y entonces ellos tenían una dualidad en la que entendían que Dios y el demonio residían en una misma persona, es decir, que tanto Dios como el demonio residían en una misma persona y que esa residencia mutua de Dios y el demonio en los individuos tenía un resultado positivo. Entonces, desde luego, ellos vivían para tratar de hacer de que sus vidas la controlara el Dios que estaba dentro de ellos, no el demonio. La Iglesia Católica consideró que eso era una herejía y con la persecución de la Inquisición, los cátaros fueron llevados a la hoguera. Los padres de Cristian Rosacruz, que era alemán, pues también padecieron esta persecución. Y a los 5 años él va entonces a un convento albigense donde lo adoptan, y después ya en su adolescencia, en su juventud, se vincula a prácticas esotéricas y viaja a países del Oriente, donde aprende muchas de las sabidurías orientales. Cuando regresa a Europa, trata de crear una orden, pero realmente no tiene éxito, porque creían que Cristian Rosacruz se había vuelto loco, lo que fuera, etcétera. Él no tiene éxito en esta empresa y desaparece de la vida pública. Incluso muere en silencio. Y resulta que después, 120 años después de su muerte, se descubre la tumba de Cristian Rosacruz y su cadáver aparece incorrupto. Y con la aparición de su cadáver aparecen varios libros de la fraternidad, varios textos de Cagliostro hablando de la fraternidad de los Rosacruces, y aparece una inscripción que dice: nacemos en Dios, morimos en Jesús y resucitamos en el Espíritu Santo. Y bueno, los seguidores de los Rosacruces, los integrantes de la fraternidad Rosacruces, hablan mucho de los superiores desconocidos. No creo que el doctor Peña Gómez llegara a ser, digamos, miembro de esta sociedad, porque estas sociedades, para la cuestión de la membresía, tienen una serie de particulares y de exigencias que es muy difícil compartirla con la vida pública que ejercía el doctor José Francisco Peña Gómez, pero evidentemente que algún conocimiento, algún contacto, alguna creencia asociada a esta práctica. Eso no es extraño en los líderes políticos nuestros. Eso no es extraño. Usted puede, por ejemplo, decir que Juan Bosch era un líder materialista. Sin embargo, cuando fundó el PLD, la gente decía que el PLD era una logia. Ahora, ¿por qué el PLD era una logia? El PLD era una logia porque para pertenecer al PLD habían 2 formas. Vamos a hablar un poquito mientras Julio toma agua. Bien. Estaba la de aspirante a miembro,
y estaba la de miembro. ¿De dónde Juan Bosch saca eso? ¿De dónde viene esto? Esta es la organización, esta es la estructura masónica para pertenecer a la orden de los masones, con la que Juan Pablo Duarte tuvo vínculos. Para pertenecer a la orden de los masones, habían dos categorías, la categoría de aspirante y la categoría de compañero. La categoría de aspirante, pues era, como su nombre lo indica, el proceso de preparación para convertirse en compañero, lo que había que hacer en los círculos de estudio del PLD. Es decir, para llegar a ser compañero, para llegar a ser miembro, había que pasar por la categoría de aspirante. Por eso era que se hablaba de una especie de logia, y lo de logia no era ocioso, porque el concepto masón tenía miles de años antes de que se fundara el Partido de la Liberación Dominicana, digamos varias décadas, varios cientos de años atrás. Entonces, quería, en el momento este del 22 aniversario del fallecimiento del doctor Peña Gómez, recordar ese momento y establecer esta referencia, porque es evidente que él siempre creyó en la comunicación con seres especiales. Siempre creyó eso, y siempre creyó que eso iluminaba su vida. Y creo que esas cosas también contribuyeron mucho con la forma en la que este hombre se acogió al final de su vida con una gran dignidad, sin nunca dejarse caer. Es decir, sabía que el fin había llegado, pero no recibió esto de manera frustratoria. Así es que nuestro reconocimiento eterno al líder José Francisco Peña Gómez, realmente irrepetible como líder político en la República Dominicana, y tal vez hoy mejor comprendido en algunos aspectos. Bueno, señores, miren, vamos a hablar de algunos cambios políticos que pudiera estar produciendo esta pandemia. No me refiero solamente a la República Dominicana, donde tendremos oportunidad próximamente de comprobar qué ha ocurrido. Me refiero en la realidad mundial, en términos políticos, y parto de algunos ejemplos. Ahí está, por ejemplo, España. ¿Qué ha pasado en España con motivo de esta crisis? Bueno, con motivo de esta crisis, hoy el diario ABC publica el tercer barómetro de una firma que se llama GAT3. Publica el tercer barómetro sobre lo que está ocurriendo en términos políticos. ¿Y qué es lo que presenta este estudio? En resumen, que la gente ha puesto su mirada ante la crisis, la gente ha puesto su mirada en el partido que siempre ha manejado las crisis, que se llama el PP. Es decir, los españoles saben que en momentos de crisis, que en momentos en que la economía anda mal, el médico de la economía española es el PP. Y entonces el PP ha vuelto a su terreno de recuperación, hoy prácticamente empatado con el PSOE. Es decir, están empatados el PP y el PSOE. ¿Y por qué el PSOE sigue empatado con el PP si el PP ha subido tanto? Por la sencilla razón de que el PSOE ha tenido también un regreso, ha experimentado un regreso de la gente que se fueron hacia Unidas Podemos. Es decir, aunque son aliados ahora en el gobierno, esos son las estructuras, pero yo estoy hablando de la gente, de los votantes que se habían disgustado y que
eran votantes de Unidas Podemos, han vuelto ahora a redir del PSOE. Y hoy tenemos en España una situación de empate entre el PP y el PSOE, pero el que ha venido creciendo, el que se ha venido levantando realmente es el PP, que es el partido que, repito, que en las situaciones de crisis económica es quien mejor manejo ha tenido para los procesos de recuperación. En ese sentido, los españoles actúan siempre con mucha sabiduría. Cuando se necesita recuperar la economía y crear ahorro, viene el PP. Cuando llega el momento de gasto y de demagogia, viene el PSOE. Pero en eso ellos mantienen un equilibrio. Es decir, que parece ser que la crisis del coronavirus tiene como principal beneficiario político en España al PP. En Estados Unidos, pues la situación parece que va a resultar muy perjudicial para el presidente Donald Trump. La principal bandera del presidente Donald Trump era la recuperación de la economía. Esa bandera se ha caído con esta pandemia. Pero no solo es que se ha caído esta bandera y que hay 33 millones de personas que han ido a la desocupación. No es solo eso. Es que además de esa situación, el manejo del presidente Trump ha sido pésimo. Es decir, no se ha comportado como un líder a la altura de las circunstancias. Es decir, él le tocaba encabezar el combate de la pandemia, convertirse ahora en el líder de los Estados Unidos. No importa que el gobernador sea demócrata, no importa que el gobernador sea republicano, en el auténtico líder de los Estados Unidos en el enfrentamiento de esta pandemia y en una de las principales figuras del mundo en cuanto al combate del coronavirus, con una postura solidaria que pudo haberla tenido. Entonces, señores, miren, hoy que hay más de 4 millones de personas ya confirmadas de coronavirus, Estados Unidos aporta más de una cuarta parte. Tiene más de 1.3 millones de personas, de los 4 millones de personas que hay afectados de coronavirus. Decía ayer el presidente Barack Obama que el manejo de Trump solo puede definirse como desastroso. Y Barack Obama ha aprovechado la oportunidad para reactivarse políticamente, para entrar de lleno en la campaña en favor de Joe Biden, que parece que va a ser el mayor beneficiado con relación a esta situación por el manejo que ha tenido Donald Trump. La República Dominicana, bueno, hay otras señales porque todo esto depende de cómo se manejen los gobiernos, en esta crisis. Evidentemente que el gobierno en relación con el coronavirus se ha manejado muy bien. Por eso es que es necesario abrirle otros frentes, porque por ese frente la situación del gobierno luce realmente imbatible. Entonces, ¿qué señales ya se observan? Bueno, ese planteamiento que ha hecho Leonel Fernández hay que tomarlo en dos vías. Leonel Fernández está hablando de que el 5 pudiera, digamos, reconstruirse lo que se dividió en octubre. Desde luego, él lo hace sobre la perspectiva de que él entiende que va a quedar en segundo lugar en el proceso eleccionario. Pero todo el mundo sabe que la posibilidad es otra. Pero bueno, pudiera ser esa también. En definitiva, lo importante es que él está abriendo un camino y los caminos no son de una vía. Los caminos, si es un solo, tiene que ser de doble vía. Los caminos son de doble vía, es decir, si tú entiendes
que si tú quedas en segundo lugar, yo te voy a apoyar y debemos unir nuestra familia. A propósito de eso, es evidente que si las cosas son al revés, pues ya está lanzado el puente. Aunque el puente sea frágil, hay un puente que ya está lanzado en ese sentido. Entonces creo que ahí también eso es parte de las repercusiones políticas que ha tenido esta crisis. Hoy todo el mundo sabe que independientemente de que hay gente alrededor de Leonel Fernández que mantiene en alta la línea de ataques al gobierno y al PLD, todo el mundo sabe que ese no es el tono que ha tenido Leonel Fernández. Y por parte del PLD no se siente ninguna suerte de ataque a Leonel Fernández. Esto se trata de personas que ponen sus propios enojos por encima de la realidad y se obnubilan con sus propios enojos. Cualquiera tiene razones legítimas para sentirse enojado y maltratado, y eso hay que respetarlo. Ahora, lo que usted no puede a la hora de actuar en política, que lo que usted va a poner primero por delante son sus enojos. Yo voy a poner mis enojos. Desde que pongo mis enojos por delante, no estoy en capacidad de construir análisis. No estoy en capacidad de eso, estoy obnubilado. Entonces, eso pasa con algunos seguidores del doctor Leonel Fernández, que tal vez fueron maltratados, que se sienten que fueron maltratados, que no recibieron el trato adecuado, etcétera, etcétera. Y entonces todavía viven colocando eso por delante cuando hay una realidad que ha cambiado. Hay una realidad que ha cambiado y hay un sentimiento tanto dentro de la gente que está en el PLD a nivel de sus bases como de la gente que ha seguido a Leonel Fernández en términos mayoritarios, de que deben construirse puentes en un sentido o en otro, pero que deben construirse puentes. Es más, habían propuestas concretas de los aliados del PLD, de los aliados de Leonel Fernández. Hay aliados del doctor Leonel Fernández que han hecho esa propuesta concreta al PLD. Le han planteado, vamos a hacer un acuerdo, que el que quede pues en tercer lugar respalde al que quede en segundo lugar. Hay varios aliados importantes de Leonel Fernández que están en esa línea. Lo único que no la han planteado públicamente para no dañarla, pero yo tengo conocimiento de eso. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema. Me toca aclarar lo de Italia. Miren, con relación a lo de Italia, porque es una línea del sol de la mañana, es una línea, no dejar las cosas en el aire. Y sobre todo cuando se trata de situaciones que, digamos, que conllevan la solución de problemas de nuestra gente que puede estar con situaciones en la diáspora. Nosotros somos el puente. Nosotros somos el puente para canalizar cualquier cosa y lo hacemos de mil amores. Por eso nosotros no somos un programa solamente para recibir una denuncia. La denuncia la recibe todo el mundo y la plantea todo el mundo a través de las redes. Nosotros somos un programa para recibir una denuncia, tratar de que se esclarezca lo que se está denunciando y si es cierto que se le busque solución. Entonces, como recibimos la llamada de una señora que está insistiendo que hay unos dominicanos varados en Italia y ha hecho una serie de planteamientos con relación a eso, desde luego que nosotros tenemos que comunicarnos con quienes están manejando eso, tanto con la Cancillería, con el embajador dominicano en Italia, etcétera, y ellos nos han rendido un informe completo de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el embajador Rafael Tejada nos envió la lista de los dominicanos que están varados en España y registrados debidamente para su regreso a la República Dominicana. Apenas hay 31 dominicanos que están
en esa lista, no 150. La mayor parte de los dominicanos que están en Italia no le interesa en estos momentos la cuestión de regreso. Entonces, esos dominicanos que están en esa lista, se está procediendo como se está procediendo con los dominicanos en todas partes del mundo. Con los dominicanos que están en Europa ha habido un poquito más de dificultad, pero esa dificultad no depende de que Dominicana, de que impidió vuelo, eso es mentira. Eso es mentira. Y el que quiera agregarse a esa lista, se agrega a esa lista sin problema. Nos decía el embajador, miren, he querido escribirle, esa es una nota del embajador, he querido escribirle después de escuchar, bueno, estas son las personas que están varadas en Italia. Como puede ver, son solamente 31. La embajada ha estado cerrada y siguiendo las ordenanzas de las autoridades y trabajando virtualmente, con un teléfono disponible a cada momento para atender y responder a nuestra comunidad. Entonces hace algunas afirmaciones sobre la persona esta que ha hecho la denuncia, que yo no la voy no me voy a hacer eco de ella, porque para nosotros lo importante es si la denuncia era válida o no era válida. La denuncia realmente no se corresponde con la verdad. Ahí hay interés de otra naturaleza en estos momentos, y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es que si hay dominicanos que necesitan regresar en Italia y necesitan el auxilio de las autoridades, eso se le brinde. Eso se le brinde. Y evidentemente que ellos están en la coordinación. También anoche me llamó doña Peggy, la vicecanciller, con lo mismo. Es decir, ha habido una situación en la que una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno ha sido esa política de solidaridad con los dominicanos, independientemente de donde se encuentren. Se ha coordinado de acuerdo con las posibilidades y se ha estado haciendo el regreso. Ya estamos hablando de casi 4,000 dominicanos que han sido regresados desde más de 26 países del mundo. Este grupo que está desde Italia pronto estará en la República Dominicana, y si hay otras personas, lo que tienen es que sencillamente usar los mecanismos correspondientes que están abiertos para todo el mundo. Eso es lo que tenía que ver con eso. Entonces, finalmente, miren, hay algo que hay que decirlo sin demagogia con relación al tema de los fondos de pensiones. Señores, estamos hablando de la mayor reivindicación que se haya alcanzado en muchos años en la República Dominicana. Estoy hablando de la reforma de la seguridad social. Pero para irme concretamente al tema de las pensiones y del ahorro de pensiones, usted sabe qué logró esa ley, que es una forma de redistribución de riqueza, que es una forma de responsabilidad social, empresarial. Usted sabe cómo está constituido ese fondo de ahorro que hacen los trabajadores. Ese fondo de ahorro llega es un fondo que no llega al 10%, es un 9 y tanto por ciento, es un 9 y tanto por ciento del salario. Estoy buscando el dato de manera concreta para que se tenga claro este dato. Es un 97% del salario el que se va a los fondos de pensiones mensualmente, 9.97%. Pero usted sabe qué logró esa ley. Y si ustedes quieren, como es 9.97%, vamos a redondearlo en un 10%. ¿Usted sabe qué logró esa ley? Esa ley logró que un trabajador que pone apenas un 2.7%,
vamos a citar el dato exacto de lo que representa el salario del trabajador, es decir, cuál es el aporte real que hace el trabajador. ¿Usted sabe cuánto aporta el trabajador de su salario para ese fondo? 2.97%. 2.97% es el aporte del trabajador. Esa ley consiguió que a ese 2.97% que el trabajador pone, la empresa le ponga un 7 más. No, usted tiene que poner un 7 más a esto para que el ahorro mensual de esa persona para fines de pensión sea de un 10%. Es decir, el trabajador apenas pone un 2.97%, no pone un 3% del ahorro, un 2.97%. Y la ley, como una garantía de redistribución de riqueza, de responsabilidad empresarial, obliga a la empresa a poner un 7%, y eso es lo que hace un 10%. Entonces, ese 10% se va a los fondos de pensiones y allí se multiplica con todas las actividades que se ejercen para poner ese dinero a reproducir con garantías. Pero esta demagogia de que, miren que los trabajadores están guardando. No. Ellos, la ley lo que hizo fue, en honor a la verdad, establecer una responsabilidad a la empresa para que la empresa tuviera un compromiso con la pensión de sus trabajadores. Porque si no, el fondo fuera insignificante, porque dependiera nada más del 3% que aporta el trabajador, que de un salario mínimo es una cuestión pírrica. ¿Usted sabe cuánto aporta un trabajador? Un trabajador está aportando mensualmente 900 pesos y algo para el fondo de pensión. Sin embargo, ese fondo de pensión recibe de la empresa 7,000 pesos y algo todos los meses. Mientras que el trabajador de esos 7,000 pesos que se van a ese ahorro, nada más pone menos de 1,000. Pero todo el ahorro después le pertenece a él. Es decir, está poniendo a una empresa a ahorrar y a guardar para ti, para tu pensión en el futuro. Y después está poniendo a que eso se reproduzca para garantizarte una pensión. ¿En qué va a terminar el debate? Si fuera a una discusión seria, que la empresa que está descapitalizada, porque las empresas ahora todas están descapitalizadas, todas las empresas están descapitalizadas y las empresas saben que vienen a un mercado que se va a recuperar a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería la otra parte de este debate? Que mañana las empresas digan, no, pero ven acá, si ahora estamos hablando de repartirse esto, yo estoy descapitalizado y yo soy el que pongo la mayor parte de esto. Yo estoy descapitalizado porque ahorro del trabajador, no, el trabajador pone un 3%. Yo pongo un 7%. Entonces yo estoy descapitalizado. Si esto ahora lo que estamos hablando es que vamos a coger para repartir, entonces vamos a hacer una redistribución. Y en definitiva, lo que vamos a dañar, una de las cosas, pocas cosas buenas que se han hecho. El problema de estos países es que nada dura. Nada dura. Mire, la cosa que está bien, si vemos que durante largo tiempo están funcionando bien, queremos buscar la forma de dañarla. ¿Por qué hay un ahorro de pensión? Porque es obligado. Supóngase que eso lo dejemos voluntario. Venga acá, vamos a dejar esto voluntario. ¿Usted quiere que le descuenten un 3% para su pensión? Esto es voluntario. Vamos a dejar esto voluntario. Si usted quiere, como la empresa le va a descontar un 3, va a poner un 7, pero si usted no quiere que le descuenten, entonces la empresa tampoco va a pagar nada. Y ya a la empresa no se le puede acusar de que no está pagando esa parte de la TCS porque usted no quiere. Dejemos eso que sea voluntario. Si eso es voluntario, no habría fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque ese ahorro se ha hecho sobre la base de que es por ley. Es por ley, pero como eso está funcionando bien, ya estamos hartos de que eso funcione bien. Ya estamos hartos de que eso funcione bien y queremos buscar la manera de dañar eso. Si se le hace el daño va a ser global, porque repito, a las empresas que están poniendo su parte ahí,
también hay que escucharla, porque ese dinero es un dinero que ellas están poniendo sobre la base de que era para garantizar una pensión al trabajador. Si ya resulta que eso se va a desintegrar, se va a empezar a desintegrar y se va a convertir en un relajo de que ahora hay una crisis, pasado mañana hay otra, porque de que se haga la primera vez, eso se va a hacer con frecuencia, entonces ya usted sabe que todo el mundo va a pedir su parte. Va a pedir, está bien, vamos a retirar, pues yo estoy poniendo un 7, tú estás poniendo un 3 y yo estoy descapitalizado. ¿Qué hacemos? Cambio y fuera.